Continuamos con el desarrollo del ciclo Microensayos, sustentado en el libro del mismo título. Esta vez nos vamos a concentrar en un texto que juzgo muy interesante, titulado El Ciberdemos. Y como ya es costumbre, subdividiremos la presentación en tres partes. La primera, presentada como un pequeño preámbulo, que nos permitirá brindar los antecedentes que nos llevaron finalmente a la redacción del texto en cuestión. El segundo, que estará dedicado a la lectura del mismo en su integridad. Y finalmente, la tercera parte, que a manera de un pequeño corolario nos permitirá también brindar o plantear algunas complementaciones, algunas críticas y, por qué no, cuestionamientos al texto. Pues bien, comentarles que el texto nace en razón a los resultados del 21F, que es el acrónimo con el que se conoce en Bolivia al proceso de consulta plebiscitaria convocado en su momento por el expresidente Evo Morales en 2016, con la intención de reformar la Constitución y permitir de esa forma su reelección indefinida, la que finalmente le fue negada por mandato popular. Así, esta columna comienza señalando que la política, entendida ampliamente como el arte de gestionar el poder para el gobierno de los asuntos públicos y la construcción de un destino común, suele configurarse de dos formas. La primera, o política del etos, parte de una identidad colectiva, que se asume como preexistente y que emerge a raíz de la sedimentación de ciertas intersubjetividades, llámense valores, hábitos, tradiciones, costumbres, etc., condicionando la conducta de los individuos para configurar un nosotros perfectamente distinguibles de los diferentes yoes que lo componen. Nos referimos a los individuos, imponiéndose a estos y sus intereses particulares. En este caso, la política opera desde, hacia y para la comunidad o grupo. Es así que en el marco de un etos general predominante, entendido como el grupo de mayor agregación, llámese pueblo, nación o plurinación, existe un número variable de etos particulares, sujetos a distintos clivajes. Pueden ser religiosos, económicos, territoriales o étnicos, entre otros, claro, todos en contradicción, en constante ebullición. La segunda, llamada política del demos, opera en sentido contrario, pues parte de la individualidad de unos múltiples yoes que, mediante un complejo proceso de agregación de preferencias y consensos posibles, van definiendo y redefiniendo dialécticamente el nosotros, superando parcialmente los constreñimientos culturales de la organización o grupo del que se trate. Así, se espera que los individuos, considerados ciudadanos en el sentido liberal del término, creen y recreen constantemente una comunidad política, que es a lo que comúnmente llamamos demos, en cuyo seno se decide el interés común, requiriéndose para ello de instituciones sólidas y un cierto grado de respeto a las libertades individuales. Etos y demos concurren en dosis variables y con diferentes grados de conflictividad en la configuración de las sociedades modernas y sus prácticas políticas. Así, se entiende que a un mayor colectivismo corresponderá una mayor predominancia de la política del etos, esto es, la preponderancia de lo colectivo, conciencia de clase, grupo o etnia, y, en sentido contrario, a un mayor individualismo, no necesariamente egoísta o aislacionista, sobrevendrá una mayor predominancia de la política del demos, esto es, el nosotros construidos desde los sujetos, preponderancia de lo individual, del sujeto politizado o simplemente ciudadano. La realidad social boliviana refleja con claridad esta dicotomía, pues veamos. Primero, en las formas organizativas rurales, indígena, originario, campesinas y o sindicales agrarias, prevalece en lo interno el interés del grupo o comunidad, bajo sistemas decisorios de tinte estrictamente mayoritario,
con escaso margen para el disenso y el desarrollo de minorías, extendiéndose luego hacia lo externo, es decir, a procesos decisionales de ámbito mayor, generalmente desarrollados por sufragio universal y secreto, y esto sucede mediante la corporativización del voto, bajo fuertes mecanismos de control. Aquí tenemos un etos claramente predominante. Segundo, esta práctica suele trasladarse, al menos parcialmente, a las corporaciones sociales urbanas que mantienen en lo interno prácticas similares a las de su origen rural, pero de forma reducida o atenuada en lo externo. Esto debido a las dificultades de control del voto corporativizado en procesos decisionales plebiscitarios de mayor dimensión, dejando cierta libertad de elección a sus miembros. Aquí tenemos un etos y un demos concurrentes en dosis variables. Y, finalmente, tercero, en las clases medias urbanas, generalmente no adscritas a grupos corporativos, los procesos de debate político y agregación de preferencias tienden a originarse, básicamente, en los individuos y su entorno inmediato. Aquí tenemos un demos francamente predominante. De esta forma, la política del demos, hasta hace poco desplazada por el descrédito de las prácticas políticas de tradición liberal, además de la exacerbación de las formas de representación corporativa, a lo que en su momento se denominó como gobierno de los movimientos sociales, parece ahora recuperar tímidamente espacios en la arena política, con la inesperada irrupción de un raro sujeto, un inquieto, generalmente creativo y casi siempre incontrolable ciberciudadano, que encuentra en las tecnologías de la información y comunicación modernas eficaces instrumentos de participación directa en el debate público. Se trata de un tipo de ciudadanía basado en el encuentro de individuos, claro, pero ya no en la plaza, ya no en la calle, tampoco en la sede del sindicato, sino en comunidades virtuales abiertas, foros, redes sociales, blogs, etc. Espacios de politización proyectados desde la solitaria individualidad de un smartphone, una tableta o una computadora personal, ya sin la intermediación de los mecanismos tradicionales de representación, esto es, partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y o corporaciones sociales. La democratización tecnológica y los resultados del referéndum del 21F ya descrito, además de los procesos electivos posteriores, parecen ir confirmando esta interesante tendencia. Con esto termina el texto y podemos lanzar algunas críticas. La principal, creo yo, como una saludable autocrítica, es quizás la de una excesiva posición optimista en relación a la tecnología como un elemento que podría reforzar y acaso reconducir la democracia moderna. Cierto, algo de eso hay, pero tampoco podemos caer en el extremo contrario, ¿no? En el de satanizar las tecnologías. Es evidente, como lo habíamos dicho en la entrega anterior, que en el mundo de lo virtual se suele reproducir un poco de lo negativo del mundo material. Las fake news, cámaras de eco, la desinformación, la política del odio, etc. Sin embargo, asumiendo una posición medianamente equilibrada, es probable, con algo de control, asumir que la tecnología puede constituirse en un factor que puede coadyuvar a la cualificación de la democracia. Y esto debe ser tomado en cuenta en las futuras políticas en materia electoral principalmente. Pues, como siempre, que esto corra para el debate.